Soy Silvio Marchegiani, médico en la ciudad de Córdoba, hago diagnóstico por imágenes y los invito a la nota de Cordobeses, en el cual vamos a compartir un poco la vivencia que hemos tenido cada uno cuando nos fuimos del pueblo, cuando llegamos acá y cómo nos tuvimos que desarrollar en este lugar y bueno, ver un poquitito cuál es el fracaso y los beneficios que hemos tenido en todo este tiempo. Bueno, soy uno de los originarios de Justiniano, lógicamente nos venimos como todos a estudiar aquí y nos quedamos nuestros 6 años estudiando y la mayoría quedan aquí y algunos vuelven de acuerdo al rubro en que estamos insertados. En mi caso yo me quedé estudiando acá, después me fui 2 años afuera y cuando volví, bueno, estuve muchos años en el sanatorio y después monté esto que es un centro propio, hacemos diagnóstico por imagen y atendemos a diferentes pacientes, sobre todo lo que yo más hago, diagnóstico por imagen en la patología musculoesquelética, siendo los jugadores de fútbol, la gente grande, que se fractura, ese tipo de cosas, y gente que está en deporte amateur sobre todo. ¿Cuándo decidiste esta especialidad? Bueno, eso me lo preguntaron muchas veces, di un curso una vez, me acuerdo, en Justiniano Pose, donde uno hace la parte vocacional. En realidad, no sé, porque mi papá era chapista, uno de los primeros chapistas que había en el pueblo en aquella época, junto con Gigli, Fabricio y ya no me acuerdo quién eran los otros que había, Funes, que estaban. Entonces lógicamente me vine a estudiar acá y lógicamente yo no quería volver al pueblo porque me disociaba mucho, no me gustaba arreglar los autos. Y bueno, entonces la lógica hizo que comenzara a estudiar medicina y después seguí mi carrera. Y bueno, dentro de la medicina hoy hay mucha super especialidad y dentro de las super especialidades que hay, bueno, yo me dediqué al diagnóstico por imágenes, en el cual, bueno, la tecnología te abruma continuamente, tenés que estar estudiando continuamente porque esto cambia continuamente y bueno, y ahora estaremos reemplazados dentro de un tiempo por lo que es la tecnología digital y por todo lo que es la tecnología que se nos viene y aquí quedaremos, no sé en dónde, pero en este momento estábamos con eso. Quiero andar un poco, ¿por qué de todas las carreras que hay elegiste medicina? Bueno, en realidad mi hermano, que era el mayor, estudió medicina y yo creo que lo imité, la verdad, no sé por qué, pero me gustó la medicina. Yo en primer momento fue cuando empezó el boom de la computación, pero claro, empecé a ver la parte de programas. Nosotros hicimos unos programas del colegio, hicimos un montón de cosas, que estábamos re desarrollados, hicimos un programa, me acuerdo una vez, cuánto material necesitamos para hacer los cimientos de una casa. Y claro, éramos muy desarrollados, entonces la gente nos venía a ver y yo, claro, no podía dormir porque en la noche pensaba cómo desarrollar los programas y todo ese tipo de cosas. Y dije, no, esto no puedo hacer. Y después me dediqué a la medicina. Entonces empecé a ver qué era la medicina, junto con mi hermano que un poco me ayudaba, y venía mucho al hospital privado donde él hizo su residencia. Y a partir de allí, bueno, comencé con la parte de medicina, después ya no lo dejé más, una vez que agarras esto, no lo deja más. Y cuando estuviste afuera, ¿qué experiencias adquiriste en torno a la medicina? Bueno, en realidad la experiencia afuera son de dos partes. La primera parte que es la personal. Para que vos tengas idea, nosotros, yo tengo casi 60, tengo 55, 56. Lógicamente, vos sabés lo difícil que es la primera vez que había agarrado un avión yo, salí de acá en Buenos Aires y llegué a Francia. Llegué a Francia en los Charles de Gaulle, que es un aeropuerto que tenía, no sé, la cantidad de vuelos diarios. Entonces, claro, tenía miedo de perderte. Yo llegué a las 4 de la mañana y estuve desde las 5 de la mañana que encontré la puerta donde tenía que ir desde París a Lyon y estuve hasta las 7 de la tarde y no me moví por miedo de perderme. O sea, no sé si vos me entendés lo que es eso. Bueno, pero era un poco la inocencia que teníamos en aquel momento. Hoy los chicos están mucho más, digamos, más desarrollados que nosotros. Nuestros hijos ya andan por todos lados sin ningún tipo de problema, pero en aquella época era muy difícil. No existía ni el internet, nada. Lo único que existía era una cosa parecida que era el Minitel, pero no había forma de comunicarnos. Entonces el argentino que iba para allá estaba obligado a llevar el diario. Sí o sí, para nosotros era un deleite leer el diario que nos daban en el avión en ese momento para que los chicos que llegaran allá lo pudieran leer la noticia del día, digamos, de 2 días. Y la mayoría que ya sabíamos cómo era la situación, nos habíamos hecho un abono en el cual el diario salía una vez al mes, todo el resumen del diario, y nos llegaba 5 semanas después. Cuando te llegaba, nos juntamos todos los argentinos y a ese momento nos llegamos a ver qué era lo que hacíamos. En nuestro medio, en aquella época, los argentinos que eran son gente que fue muy, pero muy desarrollada. Uno fue uno que inventó lo que es el Da Vinci, que es un robot que hoy opera por vía digital. Hace 30 años atrás empezó el desarrollo de eso. Otro fue uno de los que descubrió el tratamiento del SIDA. El otro fue uno de los que hizo una parte infectológica muy importante, otra parte nefrológica muy importante. O sea, gente muy importante y que hoy se desarrollan. Pero en ese momento, la única forma de comunicarnos era esa con Argentina. No, los teléfonos no existían. Mi mamá no tenía teléfono.
Yo tenía que llamar de un tío mío, el tío Neki, para que mi mamá fuera ese día, a esa hora, con la decalaje horario que había, para que yo pudiera llamar por teléfono. Así que imagínate una vez al mes. Entonces, esas cosas de comunicación, en ese momento ustedes ya no la viven, ustedes viven en otro paradigma. Nosotros teníamos esas cosas que nos hizo crecer, digamos, nos hizo ver cómo nos rebuscábamos solo hoy. Y veo que sos una persona muy anecdótica. ¿Algo que nos puedas contar cuando estudiaste en Córdoba? Bueno, lógicamente nosotros estudiamos en Córdoba, nos desarrollamos, la mayoría, nuestros compañeros fueron los que más nos ayudaron. Yo hacía guardia mucho el fin de semana para tratar de aprender un poco más, y uno se va desarrollando en la medida que quiera, y en ese momento nos tocaron varias crisis similares a esa o peores que la que estaban ahora, y no teníamos para comer. En algún momento íbamos caminando al hospital, había los compañeros nos invitaban a comer porque le hacíamos un desastre, que te aseguro que cada vez que nos invitaba un compañero a comer le comíamos todo, porque le llenaron de locales, tenían comida, nosotros comíamos. O sea, gente que era muy importante, que hoy en día nos volvemos a encontrar de nuevo y empecemos a recordar aquella época cuando le comíamos la comida a los padres, porque era así. Una vez no voy a olvidar nunca un cirujano muy conocido, que es el doctor Beide, jefe del Hospital Córdoba de Cirugía. Fuimos a la casa y le comimos todos los arites en lo, que es una comida árabe muy rica. No sabe el desastre que le hicimos ese día a la familia. Nos retaron porque no dejamos nada, pero el hambre que teníamos era muy importante. Entonces son tipo de cosas que uno queda en el recuerdo de cada uno, donde hoy las cosas se miden de otra forma, teníamos otros valores. O sea, hoy en día no vivíamos mucho del error ajeno, sino tratamos de vivir más del mérito propio. Tratar de ver cómo nos desarrollamos nosotros, cómo éramos mejores nosotros, y no ver qué cometía error el otro para ver qué quedamos bien nosotros. Y eso es una de las cosas que más nos enseñó en aquella época, y todo ese conjunto de gente que vivimos en aquella época. Nombraste una palabra muy interesante que es mérito. Creo que esa característica aún te quedó hoy y es lo que hace que te sigas capacitando. Sin lugar a dudas, o sea, hoy en día uno trata de buscando lo mejor posible. Desgraciadamente yo he vivido mucha tecnología y me ha cambiado muchas cosas dentro de lo que es el paradigma de la medicina. Sin lugar a dudas que en una época en esa había, qué sé yo, cosas que no podíamos curar y hoy sí se pueden curar. Como así, bueno, vienen otras cosas nuevas que en esa hoy todavía no las podemos solucionar y dentro de un tiempo se solucionarán. Pero eso nos hace continuamente integrarnos dentro de la mayor vocación que uno tiene y tratar de desarrollarnos. O sea, lógicamente, yo, por ejemplo, estuve en un congreso, como te decía recién, un fin de semana en Buenos Aires, donde éramos muy pocos argentinos por el costo que tenía, y en realidad, ¿qué tratábamos de potenciar? Justamente en un congreso mundial en el cual uno quería ver la parte, yo que hago de portología, toda la parte de portológica que estaba en boga en el mundo en este momento, y uno va a desarrollarse. Entonces gasta tiempo, gasta dinero, muchas veces tiene que apoyar a la familia, porque es muy importante que la familia te apoye para hacer ese tipo de actividades, porque si tenés algo que no te apoya, lógicamente no lo podés hacer, y ver que justamente tenés una incentivación continua para que vos puedas tener la mejor diagnóstico. O sea, yo hoy en día atiendo mucha gente y uno se hace una satisfacción personal de la gente que puede llegar a solucionar un problema, así como también te sentís frustrado cuando no lo haces. Y hay veces también te sentís enojado cuando el sistema te lleva a que no puedas hacer algunas cosas que las querés hacer y el sistema no te los permite. Entonces eso es un triage hoy en día que es un problema porque es una disconformidad generalizada. O sea, es un problema muy serio la cantidad de inconvenientes que tenemos diariamente para solucionar problemas a la gente. Desde tu punto de vista y también haciendo un análisis como lo hacías antes de que prendamos la cámara, comentanos un poco acerca de la falta de reconocimiento a los trabajadores de la salud, también para que la audiencia se interiorice. Bueno, yo le decía hace un ratito a los chicos que muchos en el pueblo, cuando estaban por cerrar las clínicas, ese tipo de cosas, estaban viendo cómo solucionar el problema. Entonces yo decía, muchos en el pueblo pagan para morirse y nadie paga para ver cómo se solucionan los problemas o cómo hacemos para vivir. Y eso es un problema muy serio porque la lógica hace que habitualmente uno tenga que tratar de ver cómo va a tener su calidad de vida, porque cuando vos estás enfermo es ahí cuando te das cuenta lo que es necesario que es tener salud. O cuando estás enfermo te das cuenta lo lindo que era tener salud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a tener un problema no te das cuenta. Entonces la lógica es que nadie quiere invertir en salud porque está bien. ¿Para qué va a invertir si está bien? Y después se delega toda la responsabilidad en el Estado o en otra alternativa para que te solucione el problema cuando vos ya no aportaste nunca. Eso hace que habitualmente en la actividad médica estamos totalmente desfasados. Si vos te imaginas que hoy una consulta de la obra social en esa provincial paga 1.400 pesos,
de las cuales una de esas te quedan en el bolsillo 1.200 pesos, vos tenés que hacer cuántas para poder comprar un lomito. Acá en Córdoba un lomito vale 3.500 pesos, lógicamente tenés que hacer 3 consultas, estar más o menos 1 hora para poder comprar un lomito. Entonces la lógica es que se ha devaluado mucho la actividad médica y eso hace que hoy sea un problema. En mi caso, yo tengo equipos de millones de dólares, por lo cual yo tengo un equipo de $1.200.000. Lógicamente, antes una resonancia magnética valía $300 y hoy vale $40. Por lógica, yo tengo que trabajar más de 100 veces más de lo que trabajaba antes. Claro. Es imposible. Entonces, eso hace que habitualmente yo no pueda, ni yo ni nadie va a poder tener equipos que sea el que vos quieras hacer, el que mejor diagnóstico te dé, el que te pueda solucionar un problema a largo plazo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de revertir en este tiempo. Entonces, es un problema muy serio. Y médico no hay. Porque hoy en día, como decía recién, la fuga de médicos hacia el exterior es muchísima. En los servicios donde habitualmente una vez había 3 de primer nivel en traumatología de hombro, hoy queda 1, con suerte, y ese 1 no alcanza a hacer todo lo que tiene que hacer, por lo cual va cayendo en la calidad médica muchísimo. Y a su vez, claro, hoy te ofrecen, ayer cayó un aviso para tratar de cubrir vacantes en Italia, donde te homologan el título casi directamente. Entonces la lógica hace que vos ya puedas ir a trabajar directamente. Eso hace que la gente se vaya porque tiene mucho mayor rentabilidad económica y nos quedemos sin médicos en Argentina. Y eso nos pasa en todos los pueblos. Ordóñez, la clínica cerró y no pudieron abrir otra. Pose, no sabemos cuánto tiempo vamos a conservar todos los buenos médicos que tenemos en el pueblo y tratar de ver cómo podemos hacer para que tengan un desarrollo de todas las estructuras y que tengan buenos equipos, buena atención, y eso es lo difícil de mantener. Montevideo por suerte lo ha podido lograr un poquito por el momento. Belleville también tiene un poquitito de estructura, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a tener esa calidad. Pero si vemos un poquitito en torno a los pueblos vecinos, vemos que va cayendo la cantidad de clínicas, de médicos, de calidad y etcétera. Sé que hay muchas personas que se vienen acá y también a Villa María a estudiar medicina, jóvenes. Quisiera que les digas algo, que les des un consejo. ¿Qué les dirías a esos jóvenes que intentan ir por este camino de la medicina, entendiendo la precarización laboral y entendiendo también que es mucho sacrificio y muchas horas de estudio y que a veces no venimos de familias que la verdad hay muchas personas que crecen sin ver a sus papás estudiar porque capaz no tuvieron la posibilidad? Así que me gustaría que les des un consejo desde tu perspectiva. Bueno, lógicamente la medicina es un poquitito, es una pasión, o sea, como dice, hincha de Boca, o hincha de River, o hincha de Complejo, o hincha de Progreso. En realidad, vos lo sentís y lo vivís y querés siempre tener el mejor diagnóstico posible y ver de solucionar el problema a la gente, porque vos ves una persona que está sufriendo y lógicamente te pega, y más si pensás que alguna vez va a estar vos en el lugar de ese paciente, por lógica es muy importante. Entonces eso te hace que vos estés continuamente luchándola, y es una lucha continua. Si un médico se hace pasivo y depende de un sistema que lo va llevando, lógicamente va a ser como decir así, inerte dentro de la medicina. Necesitamos gente activa que esté continuamente saltando, viendo cómo podemos hacer para solucionar el problema y ver cómo innovamos para tratar de estar cada vez mejor. Entonces a todos esos chicos, lógicamente, les recomiendo, primero, elegir una especialidad que esté acorde y a gusto de ellos, que es muy importante. Segundo, que traten de ver cómo digamos, la medicina no lo absorbe todo. Yo soy uno de los que no puedo hablar mucho de eso porque me absorbe muchísimo y dejo mucho a mi familia, ver cómo podemos hacer para compatibilizar un poco la parte social con la parte laboral. La tercera cosa que es importante es ver cómo se van desarrollándose ellos continuamente y después pensar en el prójimo, que es un poquitito lo que nos traemos como profesión. O sea, así como, qué sé yo, un mecánico quiere que su auto, un chapista, como mi papá, quería que su auto esté impecable, que lustradito, que no tenga ni un bollito. Nosotros lo mismo, que la paciente esté intacto, que se vaya caminando, que esté sin dolor, todo ese tipo de cosas. Bueno, para cerrar, invitamos a la gente de Pose a que se dé una vuelta, ¿no? Por acá. Bueno, en realidad siempre tenemos gente de Justiniano Pose y bueno, yo hago siempre los chistes porque no tengo ningún tipo de inhibición, ya me conoce casi todo el mundo. Yo hago siempre los mismos chistes del pueblo, de que los curanderos que teníamos en el pueblo, de lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos y todo ese tipo de cosas que hace un poco la cultura que uno tiene y que nunca he perdido, porque lógicamente uno es de pueblo y vivió toda su infancia en el pueblo. Entonces, lógicamente, yo tengo continuamente, ayudamos a toda la gente que es del pueblo y de cualquier lugar. O sea, tratamos de ver cómo podemos hacer para ayudar a la gente a que sea el mejor diagnóstico posible, el mejor tratamiento y que se reincorporen rápidamente a la actividad diaria sin dolor, sin sufrimiento, que es lo más importante.